Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que nos podamos conectar por este medio. Y nuestro tema el día de hoy va a ser misioneros en el mundo. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo, que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Solo permítanme un momentito. Voy a hacer compartirla. Muy bien. Les decía que la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos embajadores aquí en el mundo, somos embajadores de Cristo. La palabra nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21, por un lado. Por el otro lado, la palabra también nos dice en Pedro que somos extranjeros y peregrinos acá en la tierra. ¿Eso qué significa? Que usted y yo no necesitamos irnos a otro país para ser misioneros. Usted y yo somos misioneros en el lugar en el que estamos y tenemos una tarea que cumplir. La palabra de Dios nos enseña en Juan, en capítulo 3, versículo 16 al 17, para que Jesús fue enviado al mundo por el Padre. Jesús fue enviado con una misión. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Jesús fue enviado por el Padre, pero también la palabra en Juan capítulo 17 y versículo número 18 nos enseña que usted y yo somos enviados al mundo de la misma manera como Jesús fue enviado. Dice la palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando Jesús, este pasaje se los compartió Jesús a sus discípulos cuando estaba a punto de partir de este mundo, y la misión por la cual él había sido enviado por el Padre la delegó a sus discípulos, que somos todos los creyentes de todos los tiempos en todo lugar, para que nosotros continuáramos la obra que Jesús había iniciado, la cual implica que somos llamados a ser misioneros en el mundo, a cumplir, a ser enviados al mundo por Jesús, al lugar donde Él nos haya colocado el día de hoy. Cristo nos nombró sus representantes aquí en la tierra para continuar con lo que Él inició. En Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, nos enseña que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el solo hecho de que usted y yo estemos en el mundo, ya estamos cumpliendo una parte de esa comisión que Él nos dio. Somos la sal de la tierra para contrarrestar el avance de la corrupción del pecado en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. Por eso somos misioneros, porque nos movemos en diferentes ámbitos, nos movemos en la familia, nos movemos en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, nos movemos en la ciudad y nos relacionamos con diferentes personas.
en todos esos ámbitos y con todas esas personas, usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Para qué? Para compartirles de Cristo a estas personas. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, versículo 18 al 20, en la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y notemos algo: la gran comisión es ir y hacer discípulos, no solamente salvos. Jesús no vino solamente a salvar a la gente, Jesús vino a que fuéramos sus discípulos, a formar discípulos. ¿Y qué significa formar discípulos? Enseñarles a guardar todo lo que nos han mandado, enseñarles a guardar la palabra. No se trata solo de que las personas sean salvas, se trata de llevar a estas personas de la salvación al discipulado. La salvación es la puerta de entrada, el momento de la salvación es su entrada. ¿Entrada a dónde? Entrada a la puerta que nos lleva al Padre. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Y también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces no se trata solamente de ser salvos, se trata de hacer discípulos. Y hacer discípulos significa ver por la transformación de la vida de las personas a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra, porque es el Espíritu Santo el que nos transforma a través de la palabra. Por el otro lado, también la palabra nos enseña en Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, y esto es lo que tiene que ver con la gran comisión, que somos la luz del mundo, para que el mundo vea en nosotros la dirección que necesita tomar para tener no solo vidas salvas, sino vidas en victoria, vidas en plenitud, vidas con vida eterna. La luz alumbra, la luz da dirección. Recordemos algo que nos dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz para alumbrar, también nos está diciendo que somos como una lámpara, y esa lámpara debe estar llena de palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra la podamos compartir a otros y no solo sea luz para nosotros, dirección para nosotros, sino que les dé dirección a ellos, porque la luz alumbra la dirección, la luz alumbra el camino por el cual nosotros necesitamos caminar. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, que somos cartas abiertas para que el mundo lea en ellas el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Y aquí es donde entra nuestro testimonio de vida, para el cual la palabra nos enseña que Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo para hacerle testigos, para que nuestra vida sea transformada y sea de ejemplo para los demás. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: y me seréis testigos, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Esta misión, como vemos, el Señor nos comisiona en diferentes pasajes y con diferentes palabras a una sola cosa: somos embajadores en el nombre de Cristo. Y quiero compartir con ustedes ese pasaje de la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto se está refiriendo a nosotros los creyentes en Cristo, los que ya creemos. Ahora mire lo que dice a continuación. Dice: y todo esto, la salvación, el haber sido hecho nuevas criaturas, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos da el ministerio de la reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. Si Él nos da el ministerio de la reconciliación a todos los salvos, de aquí no dice a algunos en especial, a todos, nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos ministros de la reconciliación, somos embajadores de Cristo para la reconciliación. Y esta reconciliación tiene dos aspectos. En la caída no solo se perdió el hombre, en la caída se perdió el hombre y se corrompió la creación. Cuando la palabra de Dios dice que usted y yo somos ministros de la reconciliación, nos lo está diciendo en dos sentidos: reconciliar a las personas con Dios, pero también reconciliar todo nuestro quehacer con Dios. Es decir, que todas las cosas que nosotros hagamos las ajustemos a la palabra de Dios. El mundo ha decidido hacer las cosas a su manera. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Pero Jesús quiere dar vida, y esa vida solo está en su palabra. Por lo tanto, necesitamos no solo que las personas se reconcilien con Dios, sino reconciliar todo lo que hacemos con Dios. Y a eso se refiere Jesús en la Gran Comisión, en Mateo 28, versículo del 18 al 20, cuando dice que hagamos discípulos a las naciones. No dice en las naciones, dice a las naciones. Es decir, todo lo que implica una nación necesitamos que sea discipulado. ¿Y qué es ser discipulado? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y de esa manera serás mi discípulo. Entonces es aplicando la verdad en nuestras tareas cotidianas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que hagamos, aplicar la palabra de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida cotidiana. De esa manera estamos reconciliando nuestro quehacer con Dios. Y si sumamos a eso lo que los demás hagan, entonces los evangelizamos, y ellos son discipulados para que de la misma manera hagan en sus actividades todas las cosas conforme a los principios de la palabra de Dios. De esa manera vamos a discipular a las naciones, y de esa manera las naciones van a ser transformadas. La misión que Dios nos dio como embajadores entonces implica no solamente traer a las personas a Cristo y evangelizarlas para que sean salvas al igual que nosotros, sino también discipularlas para que vivan vidas libres, vidas plenas, vidas agradables a Dios, vidas conforme al carácter de Cristo. Recordemos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es salvación. Pero además de ello, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista, y eso habla de sanidad del corazón, dar vista a los ciegos, sanidad física, sacar a los presos de la cárcel y dar libertad a los cautivos significa liberación, y predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es el nuevo pacto, y el nuevo pacto es el pacto de gracia para que vivamos vidas plenas. Entonces necesitamos, y notemos algo, entre dar buenas nuevas a los pobres y predicar el año agradable del Señor, entre el evangelismo y el discipulado está la sanidad, la restauración y la liberación de las personas. Entonces no fuimos llamados solamente a evangelizar, fuimos llamados a sanar, a restaurar, a liberar a las personas para que sean verdaderamente discípulos de Cristo, para que vivan vidas libres. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 nos enseña: si nosotros permanecemos en su palabra, en la palabra de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces Jesús quiere que tengamos vidas libres a través de el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por el otro lado, también Jesús quiere que vivamos vidas plenas. En tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese prosperar el alma es discipular.
Es el resultado del discipulado. El discipulado es la transformación de nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir, de accionar, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros planes, etcétera, para ajustarlos a la palabra de Dios y de esa manera vivir vidas plenas. Por el otro lado, Jesús quiere también que vivamos vidas agradables a Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos, así como Él es santo. Como hijos obedientes, ¿obedientes a qué? A la palabra. Seamos santos como Él es santo. Y ser santo es llevar una vida agradable delante del Señor. Recordemos que la voluntad del Padre en 1 Tesalonicenses 4:3 y en 1 Tesalonicenses 4:7 nos dice que necesitamos llevar vidas santas, ser santos, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y finalmente, vidas conforme vidas que manifiesten el carácter de Cristo a través de nosotros. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. O sea, lo que el Señor quiere en primer lugar con nosotros, pero también en los demás, es que nosotros vivamos vidas plenas, vidas en victoria. Para eso necesitamos no solo evangelizar a las personas, sino discipularlas. Por eso usted y yo somos misioneros en el lugar donde estemos. Solo analice cuántas personas con las que usted se relaciona todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, son personas que todavía no le han entregado sus vidas a Cristo. Nosotros somos los misioneros de Dios para llevarles, compartirles el evangelio a esas personas, y a los que se salven, discipularlos. No necesitamos irnos a otro país para poder ser misioneros. Somos misioneros en nuestro propio país, en el país en el que estamos, porque al final también la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, junto con todos los santos. Eso nos hace embajadores acá en la tierra, y nos hace misioneros también aquí en la tierra. Hay mucha gente que quiere ir a las naciones a ser misionero, pero ni siquiera ha comenzado a cumplir la misión aquí en el lugar donde se encuentra. Por un lado, y además en el lugar donde nos encontramos es mucho más cómodo hacer la misión que irnos a otros países. Eso no quiere decir que desestimulemos el que otros quieran ir a otras naciones, no, porque también Dios comisiona a personas para ir a otras naciones. Pero a lo que le quiero decir es que muchas veces gente quiere ir a otras naciones donde la cuestión de ser un misionero es más incómodo, porque no hay comodidades para vivir, no hay que adaptarse a una nueva cultura, a una nueva comida, a un nuevo lenguaje, a un montón de cosas. Es mucho más fácil comenzar la misión acá. Aquí nos entrenamos en el país donde estamos, nos entrenamos para la misión, de tal manera que si a Dios le place mandarnos a otro país, ya estamos preparados para hacer misión en otro lugar, porque ya la hicimos en el país donde estamos. Somos misioneros. No, misioneros no son únicamente los que se van a otro país. Misioneros somos todos, porque todos tenemos nuestra nacionalidad en el cielo y estamos aquí en la tierra comisionados por el Señor para que en el lugar donde estemos hagamos la misión, cumplamos la misión que Él nos ha encargado. Y mire, que el Señor Jesucristo nos haya confiado en nosotros para encargarnos esa misión en este tiempo, realmente es un privilegio. No es una obligación, no es una imposición, es realmente un privilegio. Imagínese un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, llamándonos a nosotros, débiles e imperfectos, a ser colaboradores de Él en la misión. Y aparte de eso, Él ha ofrecido respaldarnos en esa misión, porque Él ha dicho que Él no nos dejará
en el cumplimiento de esa gran comisión que nos ha dado. Dios va, no somos nosotros los que vamos a obrar en el corazón de las personas, nosotros solo vamos a ser canales de bendición para que Dios bendiga a otras personas, y eso es un tremendo privilegio. Dios no necesita de nosotros, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Él decidió darnos el privilegio de que usted y yo trabajemos con Él en esa misión, en esa obra. Imagínense, y nos da el privilegio, y cuántos de nosotros realmente somos conscientes de ese privilegio y cuántos de nosotros realmente lo tomamos, porque una buena cantidad de hermanos en Cristo simplemente lo desechan, no ven ese privilegio de parte del Señor. Y al no ver ese privilegio y al no caminar en ese privilegio, la verdad es que nos estamos privando de muchísimas bendiciones que trae el cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Lo mejor que podemos hacer, mire, usted y yo podemos hacer muchas cosas por las personas. Les podemos bendecir con comida, con agua, con ropa, con orar por ellos, sanar, orar por sanidad, por liberación. Podemos hacer muchas cosas por las personas, pero lo más importante que podemos hacer por una persona es que esa persona sea salva. Ese es el único milagro que va a ser eterno. Todos los demás milagros, todos los demás servicios que nosotros podemos hacer por una persona son para acá en la tierra. Pero lo único y lo más importante que usted y yo podemos hacer por esa persona con vistas a la eternidad es que esa persona reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo discipulemos. Eso tiene un peso eterno, una recompensa eterna y un fruto eterno. ¿Por qué? Porque implica el cambio eterno en el destino de una persona, que así como nosotros iba dirigida hacia el infierno, y sin embargo el Señor, a través de la salvación que Él obró usando a alguna otra persona, nos cambió del infierno hacia el cielo. Eso es no tiene precio, y las personas van a estar eternamente agradecidas con nosotros. Yo me recuerdo a las personas que ministraron de alguna manera mi reconciliación con el Señor, y nunca jamás las voy a olvidar. Pues soy agradecido con ellas, aun cuando haya perdido la pista de ellos, pero estoy agradecido con ellos porque ellos me dieron, a través de ellos Dios me dio el don más grande, el más maravilloso que puedo recibir, que es el don de la salvación y el don de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en mi corazón por la eternidad. Implica, además de eso, un impacto en la vida no solo de esas personas, sino de sus generaciones. La palabra de Dios dice que Dios bendice las generaciones del justo hasta la 1000 generación. Eso quiere decir que una persona que se convierte automáticamente está abriendo la puerta de bendiciones para sus generaciones, no solo para él, sino para sus generaciones. Recordemos lo que dice la palabra, que cree tú y toda tu casa serán salvos. Así que vamos a causar un impacto eterno, no solo en una persona, sino en las vidas de esa persona. Y este privilegio enorme que Dios nos otorga es por su gracia, no por nuestros méritos, no por nuestros merecimientos, no por nuestra capacidad, no por nuestros conocimientos. Nos lo da por su gracia, dándole también, además de ello, un significado a nuestra vida y trascendencia más allá de la vida en este mundo. Le da a nuestra vida trascendencia eterna, un fruto eterno para que lo disfrutemos eternamente. ¿Cómo podemos hacer esto? De llevar, de
ser instrumentos del Señor para llevar la salvación y la bendición a las personas. Lo podemos hacer de por lo menos 4 maneras. La primera es a través de nuestro testimonio de vida. Las palabras y los hechos hablan mucho más fuerte que las palabras. Y Jesús, sabiendo eso, nos promete que seremos llenos del Espíritu Santo para serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay un punto interesante también. Nuestra misión, como lo vemos acá, comienza en la tierra en la cual estamos, porque dice en Jerusalén, nuestra ciudad, en Judea, nuestra nación, en Samaria, las naciones vecinas y hasta los confines de la tierra. Entonces ahí nos está dando la dirección de la misión, lo que yo les decía al principio. Hay mucha gente que quiere irse de misionera a otro país y ni siquiera ha comenzado la misión en su entorno. Entonces, también en Juan capítulo 3, versículo 35, 13-35, la palabra nos enseña del valor del testimonio, de la forma como vivimos. Dice la palabra: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, y el amor se manifiesta. El amor no son palabras, el amor son hechos. Y vemos la definición del amor en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8. Todo son acciones. De hecho, el mundo lo reconoce. Hay un dicho en el mundo que dice: obras son amores y no buenas razones. O sea que el amor se manifiesta en acciones, no solo en palabras. Hoy el mundo tiene un concepto del amor totalmente perdido, en cuanto a que el amor es decir cosas bonitas y hacer regalos bonitos y tener sexo, pero realmente el amor es bendecir la vida de las personas con nuestras acciones, edificándolas, exhortándolas, enriqueciendo la vida de las personas, no solo dándoles emociones, sino que edificando sus vidas en Cristo. Eso es verdaderamente el amor. Por el otro lado, la segunda forma, cómo podemos nosotros cumplir nuestra misión, aparte del testimonio de vida, es testificando de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para esto tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno que Jesús libera en Gadara. El endemoniado gadareno, al ser liberado, se va a la barca a esperar a Jesús. A la barca donde Jesús había llegado se va a esperarlo, pensando en irse con él. Sin embargo, cuando Jesús lo ve en la barca, le dice: no, ve a tu tierra y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y notemos, no es cuán grandes cosas hizo el diablo conmigo, sino cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. ¿Qué significa eso? Que yo he escuchado muchos testimonios que cuentan por una gran cantidad de minutos todo lo que el diablo hizo en sus vidas, y de ahí en un minuto dicen: pero Dios me salvó y me cambió. Todo debe ser al revés. En un minuto debo decir todo lo que el diablo había hecho en mi vida, que era, por ejemplo, ladrón, adúltero, mentiroso, iracundo, hipócrita, lo que haya sido. Pero Dios me cambió la vida y ahora comienzo a contar todo lo que Dios ha cambiado en mi vida. Eso es el testimonio. La tercera forma de cumplir la misión que Dios nos ha dado, de ser embajadores de Él, es a través de predicarles la palabra a los que no conocen al Señor, evangelizarlos a través de la palabra. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, el Señor nos da la comisión y nos dice: ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notemos que dice predicar el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y finalmente, la cuarta forma de cumplir el mandamiento de ser misioneros, o la comisión de ser misioneros en el mundo, es enseñándoles a otros a guardar lo que Jesús nos ha mandado. La gran comisión.
También en 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso también enseña a hombres fieles que sean capaces e idóneos para enseñar también a otros. Y en Juan 8:31-32, que ya lo vimos, conoceremos la verdad nos hará libres y de esa manera seremos verdaderamente los discípulos de Él. Entonces, 4 formas de cumplir la misión: una a través de nuestro testimonio de vida, otra a través de testificar las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la tercera es predicando el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, y la cuarta es discipulando a las personas. Y notemos algo, no es que escojamos una de las 4, necesitamos hacer las 4, cada una en su lugar, en su momento y con las personas adecuadas, y para ello necesitamos el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Entonces, lo que necesitamos darnos cuenta, mis amados, aparte de cómo lo debemos hacer, es el gran privilegio que eso significa. Él le va a dar un nuevo sentido a nuestra vida, el hacer todo esto, el ser misionero en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro entorno, le va a dar una nueva dimensión a nuestra vida, un nuevo enfoque a nuestra vida, y le va a dar trascendencia, le va a dar frutos eternos a nuestra vida. Por el otro lado, sí tenemos que tener en cuenta algo: el diablo va a tratar por todos los medios de que no cumplamos con esta asignación del Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos que en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 la palabra de Dios nos enseña que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces debemos estar atentos para no caer en las artimañas del diablo. El diablo no quiere que las personas sean salvas. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y el diablo va a tratar de distraernos de ello por todos los medios posibles, poniéndonos más ocupaciones o asumiendo más ocupaciones, mal invirtiendo nuestro tiempo, demasiado tiempo en redes sociales, en juegos en el celular, en películas, en música, etcétera, que nos distraen del tiempo, no solo para crecer en el Señor, conociendo la palabra de Dios y buscando la comunión con el Espíritu Santo, sino para cumplir nuestra misión. Cuando uno analiza el verdadero efecto, miremos algo importante en este tiempo que está pasando, para que podamos discernir las artimañas del diablo. Todos en nuestra mano tenemos un aparatito, que es el aparatito celular. Por un lado, Dios nos ha bendecido enormemente con aplicaciones de la Biblia, para que las podamos tener en el celular, y no solo las podamos leer, sino incluso las podamos escuchar. Y hay algunas aplicaciones en las cuales, como una aplicación que se llama, ahorita no me recuerdo el nombre, lo tengo acá, déjeme ver. Tenemos cualquier cantidad de Biblias en nuestro celular, pero simultáneamente el diablo, o a través del diablo, el diablo ha motivado a mucha gente para crear una cantidad de aplicaciones, de películas para el celular, de videojuegos para el celular, de música para el celular, las redes sociales para el celular. O sea, todo para distraernos. Y mucha gente tiene la Biblia en sus aplicaciones, pero se distrae por las otras cosas. Y después decimos que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Y lo que sucede generalmente, es que tenemos
mal uso del tiempo, porque si evitáramos todas esas cosas que son distractores de lo que verdaderamente importa, que es nuestra vida eterna, de estar en comunión con el Espíritu Santo, de conocer la palabra de Dios, si administráramos bien nuestro tiempo, tendríamos mucho tiempo para poder hacer esas cosas de edificar nuestras vidas. Así que el diablo va a tratar de estorbarnos, pero usted y yo para eso tenemos el carácter de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que nos ayude a evitar todas esas distracciones y podamos cumplir el ser embajadores de Cristo en nuestros entornos. Es una tarea hermosa, es una tarea impresionantemente linda. Les invito, les motivo a que la podamos comenzar a ejercer si no la hemos ejercido, y si ya la ejercemos, que la ejerzamos aún en mayor grado, sabiendo que el tiempo se está acortando muchísimo, que nos queda poco tiempo para la venida de Cristo, y si estas personas no conocen al Señor Jesucristo antes de su venida, se van a perder. Así que aprovechemos el tiempo, porque el tiempo que estamos viviendo es tiempo malo. Aprovechémoslo de la mejor manera y cumplamos esa misión que el Señor nos ha dado acá en la tierra. Recordemos, somos misioneros en el nombre de Cristo para reconciliar a las personas y todo nuestro quehacer con Dios, aplicando los principios de su palabra. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, una bendecida semana, una linda noche, y les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche por este mismo medio tenemos esta enseñanza de discipulado enfocados, para ayudarnos a enfocarnos en lo que tiene peso eterno y en el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para otro tema de enfocados. A pesar de que es Semana Santa, sí tendremos transmisión el próximo martes. Bendiciones y un abrazo para todos.